1368 a 1644, teniendo un total de 16 emperadores. Fue precedida por la dinastía Yuan, que gobernó de 1280 a 1368, y será sucedida por la dinastía Qing, la cual fue la última dinastía en gobernar antes de la Primera República en China, que llegó en 1912. Esta dinastía hace su aparición gracias a la inestabilidad política y económica que se sufría en China para los últimos años de la dinastía Yuan, esto a inicios del siglo XIV. Las revueltas de diferentes clases sociales no se hicieron esperar, y para mediados del siglo, el grupo conocido como los Turbantes Rojos hace su aparición, teniendo como uno de sus líderes principales a Xu Yuanshang, quien instaló a su ejército en la ciudad de Nankín en 1356, misma que se convertiría una década después en la capital de este gobierno Ming. Esta toma de la ciudad de Nankín significó la caída del gobierno Yuan, y con ello el inicio de diferentes confrontaciones entre grupos rebeldes que buscaban arribar al poder. Uno de los enemigos más poderosos de Xu Yuanshang fue el líder de una facción de los mismos Han, Chen Youliang. Estos dos se enfrentaron en la batalla del lago Poyang, esto en 1363, y en donde se enfrentaron cerca de 800.000 marinos, por lo que muchos la consideran una de las mayores batallas navales de la historia. A la victoria de Xu Yuanshang se prosiguió con el dominio de la cuenca del río Yangtze, y con ello afianzó su poder en el sur de China. Cuando emprenden su paso hacia el norte y llegan a la capital del imperio, obligaron al último líder de los mongoles Yuan a refugiarse en Shandong, que llegó a ser capital del imperio de Kublai Khan. Entrados al año de 1368, tomando la capital Yuan de Dadu, actualmente la ciudad de Pekín, Xu Yuanshang anunciará la fundación de la dinastía Ming. Al mismo tiempo, Dadu tomaría el nombre de Beiping y Xu llegaría al gobierno con el nombre de Hongwu. Hongwu, primer emperador de los Ming, gobernó hasta 1398. Conocido por sus influencias de la filosofía budista, fue reconocido por redactar desde el inicio de su gobierno un nuevo código penal confuciano. Al fallecimiento de Xu en 1398, llegaría como líder del imperio su nieto Jiang Wen, hijo de Xu Biao, quien no alcanzó a gobernar China por su fallecimiento en 1392. Jiang Wen llegó a este gobierno a la edad de 21 años y fue emperador por muy poco tiempo, hasta 1402. Esto debido a que durante su imperio buscó reducir el poder de sus tíos, los príncipes hijos de Xu, por lo que uno de ellos, el general Xu Di, quien era líder del ejército Ming, dejó de reconocer el gobierno de su sobrino, iniciando con ello una guerra civil. Después de 3 años de confrontaciones, Xu Di logró tomar la ciudad de Nankín e incendió el palacio imperial con Jiang Wen, su esposa y su primogénito encerrados en él. En 1402, precedidos por el levantamiento, Xu Di se proclamó emperador con el nombre de Ming Yangle, teniendo como primera acción el traslado de la capital de Nankín a Pekín. A este gran emperador, que gobernaría hasta 1424, se le reconoce por sus grandes obras en el Gran Canal y en la Gran Muralla, también, misma que no evitaría que Yangle y su descendencia tuvieran que lidiar con diferentes intervenciones por parte de los mongoles hasta finales del siglo XV. Llegada la estabilidad consecuente del triunfo contra estas invasiones, se posibilitaron las diferentes comunicaciones con otras naciones, y con ello el inicio de las relaciones comerciales con países como Portugal, Holanda y España. Nos acercamos al final del siglo XVI. Es el año de 1572, en el que Xu Yihun, con tan solo 9 años de edad, inicia
inicia el imperio Wanli en China, y con esto para muchos llegaría el comienzo de la decadencia de la dinastía Ming. El tercer hijo del emperador Long Qing tuvo un reinado de 48 años, siendo este el de mayor duración dentro de toda su dinastía. A su muerte en 1620, una de las mayores problemáticas que atravesaba el gobierno en China era la presencia cada vez más grande y descontrolada de los eunucos en la ciudad prohibida, misma que aperturó el emperador Yongle, a quien referimos anteriormente. Estos eunucos, quienes en principio estaban constituidos por aquellos delincuentes y criminales condenados a la castración, aumentaron en cantidad debido al crecimiento del Estado chino y de su poder, que en consecuencia ocupó más de estos individuos para abastecer a los puestos burocráticos del gobierno. Esto se unió a las diferentes vicisitudes a las que se enfrentó Wanli en la primera mitad de su gobierno, en el enfrentamiento bélico contra los mongoles y los japoneses en más de una ocasión, además del confrontamiento hacia ya fines de su imperio con la recién unificada Manchuria bajo el mandato de Nuwarsi, quien fue declarado como Khan de la nueva dinastía Jin, la cual llegó a consolidarse en la frontera del norte de China y gran parte del sur de Mongolia. Ya hacia 1636, bajo el mandato de Huang Taijin, quien era hijo de Nuwarsi, los manchúes establecieron la dinastía Qin, teniendo por capital la ciudad de Shenyang y con ello una nueva y última amenaza para los Ming. La caída de esta dinastía llegó gracias al cúmulo de todas estas vicisitudes y a la reacción del pueblo chino, quien inició con una serie de levantamientos que terminaron por tambalear la continuidad de los Ming. Uno de los más importantes sería el de Li Shisheng, quien como líder de su ejército tomó la ciudad de Pekín en 1644 y con ello la muerte de Chongzhen, último de los emperadores Ming. Durante la dinastía Ming, las creencias religiosas, así como las bases filosóficas de su pensamiento, estaban concentradas en los diferentes saberes del taoísmo, el budismo y el neoconfucianismo, mismo que unía los preceptos del antiguo filósofo chino junto a las dos doctrinas anteriores. Así como mencionamos al inicio del video, la llegada de los Ming trajo consigo la creación de un nuevo código penal confuciano, dictaminado por Zhu Yuanshan, su primer emperador, mismo que empataría con las ideas de Zhu Xi, que fue un erudito chino confuciano de tiempos de la dinastía Song. Zhu Xi fue reconocido como uno de los más importantes neoconfucianos y participó en la codificación de lo que ahora conocemos como el canon confuciano, que incluye los textos de los 4 libros, el gran saber, la doctrina de la medianía, las analectas de Confucio, el libro de Mencio y los 5 clásicos. Sus ideas y el neoconfucianismo fueron más que bien recibidas en la corte imperial y en los siempre críticos al sistema intelectuales de China. Durante esta era también hace su aparición el filósofo Wang Yangming, quien encabezaría una nueva corriente de enseñanza confuciana, misma en la que también daría una nueva lectura a muchos de los preceptos de la filosofía budista. Aún ante la reacción y críticas de los conservadores, Yang Ming era creyente de que la sabiduría podía ser alcanzada por todos, sin importar su estatus socioeconómico. Es decir, que un campesino podría ser igual de sabio que cualquier funcionario que hubiera dedicado una buena parte de su vida a leer a los antiguos Confucio y Mencio, ya que éste carecía de las experiencias que solo se pueden obtener afuera, en el mundo real. Para Wang Yangming, quien vivió de 1472 a 1529, estas escrituras no ostentaban toda verdad, sino que más bien serían solo la guía para poder alcanzarla, después de haber sido examinadas y experimentadas. El neoconfucianismo de Yang Ming se caracterizó por ideas centrales como el conocimiento innato, el conocimiento y la acción, y la mente y los objetos. En el primero,
afirmaba que todos los seres humanos somos capaces de diferenciar entre el bien y el mal desde que nacemos, más por intuición que por uso de razón. Para el segundo, afirmó que no se podía alcanzar el conocimiento sin una previa acción, sin una experiencia simultánea. Y en el último, estableció que no existen objetos que estuvieran fuera de la mente, pues ésta es quien les da forma, es decir, que el mundo no es quien forma a la mente, sino es ésta quien da al mundo su verdadera forma. Para encontrar el punto de partida y origen de todas estas ideas, tenemos que viajar a los tiempos de la dinastía Zhou, en la que nació el gran filósofo Confucio en la actual provincia de Shandong, esto en el 551 a.C. Confucio, a pesar de sobrevivir a una infancia y juventud inmersas en la pobreza, recibió una educación más que avanzada, la cual le permitió alcanzar diferentes cargos en la administración del estado de Lu, llegando a ser incluso ministro de justicia. La incredulidad y escepticismo de su época en el ámbito religioso, debido a las recientes guerras que había sufrido China, provocando una pérdida de fe en los dioses, sirvieron como impulso para Confucio para iniciar a predicar sus enseñanzas a los 50 años. Era durante sus largos viajes en donde este sabio fue instruyendo a varios de sus discípulos, llevando estos su conocimiento a recorrer el Principado de Lu y luego a China por completo. Será a partir de la dinastía Han, llegada en el 206 a.C., en donde la obra de Confucio comenzó a dar forma a los gobiernos y la organización de la sociedad en China. Las enseñanzas de Confucio se centrarían en los principios de una buena conducta de vida, el buen gobierno del Estado, que estaría basado en la caridad, la justicia y el respeto a la jerarquía, así como también el cuidado de la tradición y el estudio y la meditación. En segundo lugar, la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor por los demás y el respeto a los antepasados serán las virtudes principales de esta doctrina. Para Confucio, una sociedad solo podría conseguir la prosperidad si las relaciones entre individuos se mantenían en armonía. Esta virtud solo podía ser alcanzada con el respeto, la lealtad y la veneración jerarquizada, es decir, valores que tendrían que respetar los ministros hacia los gobernadores, los hijos hacia los padres, las mujeres hacia los maridos y los hermanos menores hacia los mayores, así como los esclavos a los dueños. Entre todos ellos, cada uno cumple con diferentes obligaciones. El superior deberá proteger, mientras que el inferior debe obediencia plena. El confucianismo afirma que el mantenimiento de todas estas encomiendas lograrán la armonía de todos los seres con la ley del cielo, asunto que también será utilizado en el moísmo y el taoísmo. Se trata de mantener una ética tanto social como humanista, de hacer reverencia y rendir veneración a los ancianos, los padres y al Estado, el cual está representado en la figura del emperador. Esta filosofía, adoptada por el gobierno de los Han, también alcanzó a la dinastía Tang, Song y a la dinastía Ming, así como también logró expandirse a países como Corea, Vietnam, Japón, Taiwán, entre otros. Así como sucede en nuestros tiempos, todos estos paradigmas venidos de la filosofía y la religión rebasan el comportamiento individual de cada uno de nosotros y nosotras y alcanzan rubros como las tradiciones, las costumbres, las idiosincrasias y las reglas del debido comportamiento de cada pueblo.
Esto tiene por consecuencia que los estados, aun cuando se asuman laicos, no escapan de la influencia que tienen todos estos preceptos religiosos y filosóficos al momento de codificar un cuerpo legislativo y normativo, así como al tiempo de fundamentar las diferentes bases de su administración. Esta dinastía Ming fue un claro ejemplo de ello, puesto que los saberes del confucianismo y neoconfucianismo alcanzaron a la esfera política y a los grupos sociales también, en donde la correcta aplicación de estos preceptos sería síntoma de una buena conducta ética y moral. Sin embargo, la interpretación de muchas de estas ideas, la cual fue producto también de su tiempo, llevó a que, respaldándose en la idea de la lealtad jerarquizada en busca de la armonía universal, el papel de la mujer fuera reducido al de simple servidora de los hombres, imposibilitando su cabida en el espacio público, político, laboral y económico. Esta lealtad jerarquizada o piedad filial sustentaría la idea de la mujer como una subordinada a su marido, justo así como lo eran todos a la clase gobernante. Ellas debían obedecer al hombre sin ninguna objeción y tenían que ocuparse únicamente de la casa. En el libro Li Qi, o sea, Libro de los Ritos, que formaba parte de los libros clásicos del confucianismo, se describían las normas sociales, formas de gobierno y ritos ceremoniales de diferentes dinastías y, a su vez, aclaraba cualquier duda sobre las obligaciones y derechos de la mujer en la sociedad confuciana. Este libro explicaba que la mujer debía cumplir con 3 obediencias según su edad: de joven al padre y al hermano mayor, en la edad adulta a su marido, y de quedar viuda, esta obediencia pasaría a sus hijos varones. Siempre habría de dedicarse a las tareas de la casa y a atender a los hombres que habitaban en ella. Aunque los prejuicios sexistas y la discriminación al género femenino ha existido desde las sociedades antiguas y resulta una problemática que trasciende al tiempo, la discriminación impresa en estos libros clásicos del confucianismo fue inusualmente abierta. En ellos estaba más que clara y definida la idea de la inferioridad de género y de la obligación de obedecer a los hombres, esto por una supuesta falta de inteligencia de las mujeres. Durante la dinastía Ming, la posición social de las mujeres siempre estuvo sujeta a los principios confucianos, de la patrilinealidad y la división del trabajo por género. Estas mujeres, además de no tener derecho a ser propietarias, se les limitó a dedicarse a trabajos como el tejido o cualquier otro que pudiera llevarse a cabo dentro de su hogar. Para asegurarse de ello, las mujeres sufrieron de castigos tan comunes como el vendaje de pies, que además de cumplir con una función estética, servía para moldar la forma de andar de las mismas, impidiendo que pudieran pasar mucho tiempo de pie, su incomodidad al caminar o su doble complejidad al intentar trabajar en los campos de la familia. Además de la obediencia y fidelidad ya comentada anteriormente al padre, al esposo y a los hijos varones, los logros de una mujer durante su vida estaban ligados por completo a su capacidad de tener hijos, y aquellas que les fuera imposible serían despreciadas por sus esposos, suegros y vecinos. Los nombres personales de las mujeres eran generalmente desconocidos, pues se referían a ellas como las hijas, madres o esposas de algún varón. Durante esta dinastía, las viudas castas recibían el grado de héroes culturales, honor que sería celebrado en la familia, su comunidad y hasta por el emperador mismo. Si bien es cierto que existían matices en esta discriminación y opresión femenina, según se viviera en el campo o la ciudad, así como el rango social y económico de sus familiares masculinos o de su estatus en la administración imperial, la mujer solo podía alcanzar el reconocimiento de su virtud en la sumisión que debía al hombre y en su papel como protectora e instructora de su familia. En un mundo cambiante, le correspondía a ella ser el primer pilar de orden y de estricta moral.
dentro de este universo hubo intentos como los de Wang Yangming y Li Shi, quienes a pesar del juicio de los confucianos conservadores promovieron la igualdad entre sectores socioeconómicos y géneros, estableciendo que todos podían tener la capacidad de alcanzar la sabiduría y que las mujeres eran intelectualmente iguales a los hombres, por lo que debían recibir una mejor educación que la acostumbrada. Esta idea llevó a Li Shi a ser condenado y terminó muriendo dentro de la cárcel en 1602 por hacer públicas sus ideas. Estos esfuerzos se unieron a experiencias de familias en donde, gracias a sus estatus socioeconómicos o ubicación geográfica, las madres ya comenzaban a instruir a sus hijas en la educación básica a inicios del siglo XVII, así como también los casos de cortesanas que ya se introducían en el mundo de las artes como la pintura, la poesía y la literatura. Una expresión plástica que da fe de estos avances, aún inmersos dentro de un contexto desigual para el género femenino, podemos encontrarlos en las pinturas de Mujeres en el Jardín y Mujeres Ociosas de una dinastía antigua. Aunque estas fueron elaboradas en la dinastía Qing, fue la dinastía Ming la que sirvió como inspiración para sus autores. En ellas, si bien ya encontramos a las protagonistas de la obra en los jardines de su hogar, es decir, en una extensión del espacio al que se les ha arrinconado, estas ya se encontraron realizando actividades como la lectura, la pintura, la caligrafía o la música a través de la flauta de bambú. Sin embargo, estas aún no son ilustradas como aquellos hombres eruditos, quienes eran representados como grandes personajes dedicados a la reflexión e instrucción de experiencias culturales de un mayor nivel, lejos de la ociosidad, entretenimiento o distracción, valores acuñados para las actividades realizadas por las mujeres en estos rollos. Además de que, para la dinastía Ming, como la Qing, no se conocen aún mujeres artistas, se les sigue manteniendo en el anonimato, aunque para el caso del último periodo imperial se conoce que existieron importantes mecenas y coleccionistas mujeres. Aun cuando hablamos de China en los siglos XIV a XVI, es sumamente llamativo que no estemos tan lejos de una realidad igual de discriminatoria para el género femenino. Por más que este tema parezca tan distante en tiempo y en espacio, todas estas tradiciones opresoras siguen alcanzando nuestro presente, y el hecho de ser conocedores del origen de esta jerarquía y de todas las distintas experiencias de cómo aquejan estas vicisitudes en diferentes países y culturas debe de llegar más allá de un carácter meramente informativo e incentivar en todas y todos nosotros un ánimo de ruptura en todas estas tradiciones que posibiliten un presente equitativo para todos y todas.